Javier Bravo es un amigo que conocí en mi viaje justamente a Zaragoza, a Etiopía, a este espacio donde se hacen proyectos que nos estuvo presentando Aroa. Y Javi, con su proyecto ABA Cooperativa, está haciendo un montón de pruebas con micelio y está mostrándonos aquí cómo entrena a su micelio, a sus cepas, para que puedan consumir nutrientes diferentes, como en este caso el filamento o los residuos del filamento del PLA, ¿verdad? Este filamento con el que se hace impresión en 3D, y nos cuenta un poquito más sobre este concepto o este criterio de entrenar a tus cepas, tal cual, entrenar a tus cepas porque les das de comer, y es como que nos cuenta todo en esta charla, así que imperdible. Bueno, pues lo que os ha contado también Nelson. Muy buenas a todos, muchas gracias a Micomaker por invitar y es un placer siempre estar conectado con la comunidad micológica. Somos una cooperativa que cultiva hongos. Nos hemos autoenseñado porque ninguno venimos del sector de la biología ni nada. Así que, pues así como cultivábamos plantas, empezamos a interesarnos en compost y luego pues cómo degradar pues maderitas y tal, y dijimos, bueno, pues lo de los hongos está muy bien. Entonces, nada, voy a hacer como tres partes. Primero un pequeño contexto de por qué hablaremos de hongos de pudredumbre blanca, qué experimentos hemos realizado y las observaciones y aprendizajes que hemos obtenido y algún truquillo que hemos ido sacando. Entonces, al final lo que quieren los hongos es alimentarse descomponiéndolo de alrededor, ¿no? Pues se pueden alimentar descomponiendo la materia muerta, la materia viva, o relacionándose con esa materia viva para intercambiar esos nutrientes. Esta foto es preciosa. Esta foto la hice cuando viniste tú, Nelson. De hecho, creo que la hizo Cata, además. Ahí en la Amazonía, ahí. Sí, sí. Y bueno, pues eso, nos centraremos un poco en los saprótrofos, en concreto en 2 cepas, aunque ahora mismo estamos probando con 5 más. Hablamos de pudredumbre blanca o marrón porque la blanca lo que hace es que genera unas enzimas que descomponen la lignina y dejan tras de sí la celulosa y hemicelulosa, aunque también son capaces de cascársela. Y la marrón tiene pues eso, predilección por la celulosa, entonces deja tras de sí el color de la lignina, que es más oscurito. Se diferencian porque la marrón, la pudredumbre de celulosa, tiene como forma de bloquecitos y la otra es más laminar. Entonces, para cultivar hongos, si controlamos la temperatura, la humedad, las renovaciones del aire y a veces la luz, podemos hacer pues, que suban para arriba, que queden planos o que bajen para abajo. Y lo podemos controlar pues, como tutorizamos unas plantas. Nuestro proceso generalmente es aislar una cepa que encontramos en el monte o que adquirimos desde esporas, las entrenamos, que quiere decir que las exponemos a ese sustrato a ver cómo reacciona. Hay un documento, un libro de cultivo de hongos de Paul Stamets que dice que eso, que introducir, por ejemplo, el serrín en el lagar, pues ayuda al micelio a que genere esas enzimas más rápido cuando se lo vuelve a encontrar. Luego lo sembramos en cereal y luego lo fructificamos en un sustrato. Entonces, la capacidad de la micotectura o la creación de biomateriales a partir de sus productos es una pasada. O sea, nos encontramos, por ejemplo, el caso de Musbio haciendo paneles en Ecuador, y nosotros pues decidimos hace un tiempo también ir probando y dijimos, bueno, pues vamos a hacer distintas formas. ¿Qué pasó? Que un día dijimos, vamos a ver, si el PLA se lo come o no se lo come, vamos a metérselo al 100%. Y hicimos varias pruebas y ahora os hablaré de esta que es la primera, pero hay varios procesos. Entonces, en todas de aquí a las siguientes diapositivas es común el sustrato, inóculo, especie, observaciones, como las 4 secciones se repiten, pero en cada foto os va explicando qué hay. ¿Qué hicimos el primer día? Pues bueno, pesamos el PLA y dijimos, venga, triturado y bueno, mazacotes también aquí, churros de los que se pegan en la boquilla, todo. Daba la casualidad de que estaba haciendo un curso de fabricación aditiva en una formación especial, como una FP, pero
como un máster de una FP. Y lo que hacíamos era que cada vez teníamos más residuos. Entonces dije, bueno, vale, vamos a meterlo al microondas con un poco de agua, lo calentamos, entonces como es higroscópico, el material, el PLA, absorberá esa humedad dentro de sí. Y luego pues vamos a ver qué pasa, porque tenía también un grano de maíz y como se supone que viene de parte de petróleo y parte de maíz o caña de azúcar, pues se nos ocurrió mezclarlos. Y de ahí dijimos, vale, ¿y si exponemos antes de...? Ya vimos que con el grano de maíz colonizado con ganoderma en sustrato, pues algunos quedaban más superficiales y otros pues terminaron haciendo como una esponja entera. O sea, esto es 100% pelea, no hay más que eso. Entonces dijimos, para descartar el grano vamos a empezar también a entrenarlos y cogimos Pleurotus ostreatus y Ganoderma lucidum y les empezamos a meter pues distintos cachitos de filamento. Pero aquí viene lo chulo, es que un hongo es el mismo ser por muchas veces que los vividas. Si luego se vuelven a juntar en otra placa Petri, en plan un trozo de aquí, otro trozo de allá, el micelio no genera una barrera de división ni como una costura, sino que se une porque se reconoce a sí mismo. Y como también mantiene memoria, se acordará de las enzimas y de los sustratos que se ha alimentado. Entonces lo que hicimos fue poner en varias distintos tipos de pues, PLA, aquí ABS, aquí resinas, aquí TPU. Veíamos cómo generaba esos metabolitos que se quedaban aquí de colores naranjas o amarillentos y que como que trepaba incluso por el filamento. Y cuando encontraba el filamento como que aún se ponía más algodonoso, como diciendo, ¡oh, esto me lo como! Y luego cogíamos esos trozos, los que nos habían contaminado, y los poníamos en una sola placa de agar, entonces teníamos ese mismo hongo entrenado para digerir pues 4 o 5 cosas, dependiendo de las que hubiéramos metido. Aquí se ve, además de PLA, también, o residuos de impresora 3D de filamento, le metimos también de resina, y se ve cómo trepa por el filamento también. Probamos con fibras de vidrio y con fibras de carbono y con fibras de metal, pero bueno, fue esta prueba de aquí, aunque he de decir que el agar de este lado no estaba muy fuerte, o sea, tenía espirulina, pero no nos había salido muy bien. El tema es que este agar sí que lo formulamos bien y simplemente pasando un trozo con el ganoderma entrenado o habiendo reconocido ese cacho de filamento, tuvimos una placa nueva. En este caso estaban todos mezclados en el agar. Y bueno, cada vez teníamos más filamento porque hacíamos más impresiones y había más residuos. Y aquí en España se tira el amarillo algunas veces y si se tira el amarillo, pues como que el 80% cae al mar porque esto no se clasifica, porque del color no sabes si es PLA o ABS, o sea, no se clasifica. Entonces, bueno, empezamos a hacer unas pruebas con distintos tipos de filamentos, con los que veis arriba, que son pues polietilenos, alguno como viscoso, como más gomita, otros con colores, otros con fibras de madera. Y bueno, tuvimos también muchas contaminaciones. De ahí vimos que, por ejemplo, había filamentos que cuando los esterilizábamos o los limpiábamos se disolvían con el alcohol o con el cloro que le estábamos poniendo. Entonces, bueno, os dejo unas fotos de los que sí salieron bien y vimos que el ganoderma, en este caso, pues se crece pero más planito, no crece tan algodonoso como el pleurotus. De hecho, no trepa por arriba y no sale tanto. Entonces, bueno, dijimos, vale, si con 100% pelea vale, porque de hecho recogimos todos esos experimentos fallidos, los metimos en una bolsa y lo vimos que empezaba a colonizar y a fructificar. Y dijimos, bueno, pues esto vale, ¿no? Vamos a ver qué más le podemos meter solo con el pelea. Y empezamos a meterle aditivos y lo que estuvimos viendo es que el café y el mate les flipa. O sea, se puede ver que hay un crecimiento rizomórfico brutal. Y en el del café, o sea, cebada y centeno, perdón, es como súper blanquito y algodonoso. Y es la misma cepa, el mismo día y la misma mezcla de plásticos. A la derecha, pues eso, conforme iban pasando el tiempo y hacíamos pruebas, el hongo iba creciendo cada vez más. Entonces, bueno, seguimos haciendo pruebas y en vez de aditivos, esta vez probamos sustratos. Dijimos, vale, ya sabemos si queremos añadirle algo, pero sobre qué base de sustrato se lo podemos hacer. Y empezamos a utilizar pues botes de polipropileno, la mayoría, y botes de cristal. Y mezclamos serrín,
a partes iguales con agua, o sea, normalmente a escala 1:1, y le metíamos pues eso, con trozos de plástico a distintos porcentajes, también para ver si podíamos ir reduciendo ese porcentaje o hasta cuánto se podía reducir. Uy, perdón. Y bueno, el ejemplo de abajo es el crecimiento de la misma cepa de Ganoderma. A la derecha está solo en serrín, no tiene serrín ni agua, sin salvado, ni cebada, ni nada. Y este es serrín y pla, o sea, solo pla, perdón. El Ganoderma con las mezclas hechas en el pla. Y bueno, los estábamos esterilizando en ollas express, que es como una de estas que tenemos en casa, y nos gustó mucho el tamaño del cubo de yogur, por decirlo así, de medio litro o de 1 litro. O sea, nos permitía hacer cada vez más pruebas y más sustratos. Y los resultados que obtuvimos fueron que el hidratado con agua, de hecho, lo podríamos hacer incluso hasta en el microondas. Y teníamos 2 ganadores. El de, a ver si se ven desde aquí, que eran los que más rápido colonizaron y que terminaron de hacerlo los primeros. O sea, fue un 100%. Y son estos 2 de aquí. Son ganodermas en serrín consalvado, la fórmula básica de 80-20, y el otro fue literalmente cáscaras de cacahuete. O sea, no hay triturados, tenemos triturado y lo metíamos como aditivo, pero vimos que le gustaba y dijimos, bueno, pues vamos a ver simplemente comiéndonos la cáscara, y también. El ganoderma lo que hace es que crece como envolviendo el PLA. Entonces, sí, bueno, el PLA y el sustrato en general. No sé si se puede apreciar, pero los cachos de filamento, los que están más superficiales, no es que los enganche con las hifas y los clave ni nada. Simplemente lo que hace es que como una espuma lo envuelve, lo va envolviendo, crece alrededor y luego pues que se solidifica. Bueno, dependiendo de cómo le dé el sol, podéis tener partes más oscuras y partes más claras. Entonces, ahora en lo que estamos es en coger otras 5 cepas silvestres que cogimos de aquí de Aragón, entre ellas pues el Trametes pubescens, que es el que tenemos aquí abajo a la izquierda, mirándonos tan guay, y el Pictoporus betulinus, que es como un yesquero, pero es blandito y huele muy bien, la verdad. ¿Qué hemos hecho? Pues molerlo más todavía y hacer ahora la prueba de cómo mezclarlo con el agar. A ver cuál es la mejor mezcla. Una metiéndolo dentro de la mezcla y la otra sobre la mezcla. Lo que hemos visto es que dentro del agar, dentro de la mezcla, al final se deposita abajo y hasta que llegan las hifas pues no lo toca, o sea, como que se queda en la gelatina. Pero si lo ponemos arriba, sí que vemos esa interacción entre los montículos de filamento que vamos poniendo. Lo que hemos aprendido de ahí es que hay que esterilizarlo, descontaminarlo de alguna forma, porque si no se nos contaminarán muchos también. Entonces, bueno, ahora estamos preparando este proceso de inicio a fin, desde siembra de la placa, entrenamiento, aislamiento, luego pasado al grano y sustrato con aditivos. Y os dejo unas fotos porque creo que se entiende mejor cómo crece, en este caso, el ganoderma. O sea, vuelvo a decir que hemos hecho con pleurotus y ganoderma. Ganoderma nos ha gustado como se queda duro, pero el pleurotus es el que mejor ha cogido todo de una manera algodonosa. Igual lo que queremos hacer después es controlar cuánto peso podemos fructificar de ese pla, o sea, cuánto lo podemos reducir sacando frutos. Entonces, en la foto vertical tenemos un Reishi que estaba al lado del bote que teníamos del inicio y ha crecido alrededor del borde, o sea, lo que hablábamos de que envuelve. Y luego las otras partes son partes del sustrato no colonizado completamente porque el pla solo es como cristalicos. Entonces fue rompiéndonos la bolsa conforme la movíamos, no nos dimos cuenta hasta que vimos el charco de los metabolitos y dijimos, bueno, y ya de ahí se contaminó, entonces tuvimos que sacarlo y nada. Aprovechamos a hacer unas fotos para que se viera cómo el filamento formaba parte de dentro. Hay una que está rota y otra parte son esos crecimientos del micelio. Y bueno, y en esta última lo que os dejamos es el fruto de estos experimentos que
que fue un poco, se quedó como muy hueco, muy delgado. No llegamos a sacarle la oreja, pero porque no tenía humedad suficiente, ya había sufrido bastante. Entonces, luego nos costó mucho romperlo, porque la verdad que se había quedado como un ladrillo y encima, pues eso, pincha. Y, y en eso estamos, viendo ahora cómo otros hongos de los silvestres aragoneses se adaptan a ese nuevo contaminante, a ver cómo podemos bioremediarlo. Y los de la derecha somos nosotros haciéndolos en casa. Y ya estaría. Qué, qué genial, amigo, qué genial.